Capítulo 11. De pie en medio de un claro que se encontraba en un rincón lejano del parque cerca de su apartamento, Asuna se concentró en la tarea que tenía entre manos. Calmando su respiración, aclaró su mente, con los ojos cerrados mientras se enfocaba solo en la forma que quería. Podía sentir su poder demoníaco saliendo a la superficie, respondiendo a su voluntad. Concéntrese en la forma de su mente, hágala lo más real posible, pensó recordando el consejo de Akeno. Dirige tu poder alimentado por tu convicción, deseará su existencia en el mundo y así será. Un aura azul tenue comenzó a envolver su cuerpo, llenándola de una sensación de serenidad y protección, como las aguas tranquilas de un lago cristalino y prístino. Al abrir los ojos, rápidamente levantó una mano hacia un árbol lejano, su otra mano agarró su brazo para estabilizar el objetivo. El agua comenzó a formarse ante su mano, reuniéndose y condensándose en una densa esfera del tamaño de un melón que flotaba justo ante su palma abierta. Apuntando, disparó la esfera a gran velocidad hacia el gran árbol, dejando una profunda hendidura en su corteza debido a la presión que ejercía al impactar. «Mamá, lo hiciste». Yui exclamó felizmente desde su posición en el hombro de Koneko al borde del claro. «Realmente lo hiciste». Bajando las manos, sonrió hacia la pequeña hada que acababa de tomar vuelo y volaba en círculos con entusiasmo alrededor de la forma sentada de Koneko. La pequeña torre le dio una pequeña sonrisa y asintió en su dirección antes de morder con cautela otra galleta de la canasta a su lado. Satisfecha con los resultados que había obtenido, Asuna decidió que un pequeño refrigerio era justo lo que necesitaba después del arduo proceso por el que había pasado para finalmente convertir el hechizo en realidad. Tanto ella como Kirito se habían estado preguntando si era posible traducir los hechizos y habilidades de Ao al mundo real desde hace un tiempo. El hecho de que lo hicieran con sus habilidades Ao les dio la esperanza de que sería posible, pero en la práctica descubrieron que era mucho más difícil. La diferencia clave era su convicción. Mientras que después del tiempo que pasaron en Sao, habían llegado a ver sus habilidades con la espada como una parte natural de ellos mismos, por lo que tenían una convicción absoluta en su efectividad. No se puede decir lo mismo de los hechizos de hadas de Halo. El hechizo esfera de presión era uno de los ataques más básicos de Undine en Halo, pero aún así le había tomado la mayor parte de 2 horas antes de poder materializarlo usando su poder demoníaco y otra hora para que finalmente funcionara bien. Pero al final lo hizo, y no podía esperar para mostrárselo a Kirito. Su expresión después de ver que ella había hecho el gran avance de materializar un hechizo no tendría precio, estaba segura de ello. Sentada junto a Koneko, Asuna le dio un abrazo con un solo brazo, sonriendo ante el pequeño rubor que provocó antes de darle una galleta a Yui mientras se sentaba en su nueva posición habitual en el hombro de la torre. Mirando a las niñas pequeñas a su lado, Asuna podía sentir un cálido brillo en su pecho. Koneko y Yui se acercaban cada día más y ella realmente estaba empezando a pensar que Yui había sido mucho más precisa de lo que creía cuando llamó a Koneko Onrei-chan. Me pregunto cómo estará Kirito. Pensó, mientras su mente se dirigía hacia su esposo ausente con una pequeña cantidad de preocupación. Las acciones de Kirito hacia la solicitud de Kikouka habían sido un poco sospechosas. Había actuado demasiado tenso para una tarea tan simple. Pero de nuevo es Kikouka con quien está trabajando. Pensó con una pequeña sonrisa. Si bien admitía que el funcionario del gobierno tenía una personalidad difícil de tratar, aparentemente Kirito no podía estar en el mismo edificio que el hombre sin querer estrangularlo. Así que su nerviosismo podría atribuirse a eso. Decidiendo dejar el tema a un lado, continuó comiendo su refrigerio mientras escuchaba a Yui contarle con entusiasmo su semana en la escuela. Después de todo, en Sao, Kirito demostró ser capaz de manejar prácticamente cualquier cosa que se le pudiera enviar. Estaba segura de que él podría hacer frente a una simple investigación sin encontrar problemas. Deja de seguirme. Sinon casi siseó a la pequeña figura que seguía sus pasos. Dije que lo sentía. Fue un malentendido, no quería, deja de seguirme. Repitió, bloqueando los intentos de Kirito de explicar la situación. Luchando contra el impulso de enfrentarse a la palma de la mano, Kirito siguió al enfurecido francotirador mientras se preguntaba por qué su vida no podía ser normal por una vez. Su vergüenza por su nueva apariencia de avatar terminó transformándose en un desafortunado accidente y ahora estaba pagando el precio. ¿Hice algo imperdonable en una vida pasada o algo así? No hay forma de que todas las rarezas que suceden en mi vida se deban solo a la casualidad. Pensó mientras intentaba una vez más disculparse.
Por otra parte, supongo que convertirme en un demonio realmente no ayudó a mi situación con respecto a los posibles poderes superiores. Realmente lo siento, Sinon, no quería engañarte. Además, no tengo idea de qué hacer a continuación y tú eres la única persona que conozco aquí. De repente, la francotiradora de cabello aguamarina se detuvo y se volvió hacia él, con una expresión severa en su rostro, sus ojos de gato mirando hacia él. Su expresión le recordó a Kirito a un gato a punto de abalanzarse sobre una pequeña rata, pero después de un minuto de mirar fijamente su expresión de disculpa, solo vio antes de sentarse en una de las sillas con forma de caja que llenaban la sala de espera. Tomando asiento tímidamente junto a ella, Kirito notó que las pantallas decían que faltaban menos de 10 minutos para que comenzara el torneo y no tenía ni idea de lo que se suponía que debía hacer. Al menos explicaré lo básico. Después de eso, somos enemigos. Dijo ella sin mirarlo. Gracias. No te equivoques, no te he perdonado. Una vez que finalice la cuenta regresiva, las pantallas mostrarán los nombres de los concursantes, ingresa al Warp Path al final de uno de los corredores y serás transportado instantáneamente hacia la arena donde debes enfrentar a su oponente. Dijo señalando hacia los pequeños pasillos que estaban en la pared cerca de las pantallas. El campo es un cuadrado de 1 kilómetros de ancho, con el paisaje, el clima y el tiempo generados aleatoriamente. Al principio, ambos jugadores aparecerán a una distancia mínima de 500 metros entre sí, el vencedor será devuelto al área de espera mientras que el perdedor será trasladado al hall del primer piso. El grupo F tiene 64 personas, así que si ganas 5 partidos llegas a la ronda final y tienes derecho a pasar a la siguiente fase del torneo. Eso es todo para mi explicación, no responderé más preguntas. Dijo mientras se levantaba de su asiento. Creo que entiendo, gracias. Será mejor que llegues a la final. Dijo ella con una rápida mirada hacia él. Porque allí te enseñaré una última cosa, te enseñaré la derrota. A pesar de su tono frío y sus duras palabras, Kirito no pudo evitar sonreír, no pudo evitar admirar su empuje y personalidad. Estaré deseando que llegue. ¿Pero estás seguro de que llegarás a la final? Si pierdo en las preliminares me retiraré para siempre. Ella respondió con un resoplido de frío desprecio. Esta vez definitivamente debo matar a todos los oponentes fuertes. La última parte fue dicha en un tono de voz apenas audible mientras miraba a los oponentes armados con una sonrisa bestial. La sonrisa de un lobo que se soltó en medio de las ovejas. Kirito no pudo evitar un pequeño escalofrío causado por sus palabras y su sonrisa. Sabía que ella era fuerte, mucho más fuerte que la mayoría de los que estaban en este torneo. Pero al pronunciar esas palabras, Kirito sintió que su pequeño cuerpo estaba dejando escapar una voluntad que superaba con creces la de un simple jugador de rol. Llega a la final, porque tu cabeza es mía. Con un último asentimiento en su dirección, ella comenzó a alejarse, deteniéndose para hablar brevemente con un hombre de cabello plateado que vestía ropa de camuflaje gris que caminó hacia ella. Para eliminar a los fuertes, sus palabras resonaban en su mente, mientras que algunos lo considerarían una declaración infantil, la voluntad detrás de las palabras era todo lo contrario. ¿Podría ser? Comparó a la chica solitaria que lo había ayudado a prepararse para el torneo con la voz inhumana que había escuchado en la grabación. Deagun solo apuntó a jugadores fuertes, en un torneo de este tipo que reunió solo a los más fuertes que estaba seguro de estar entre ellos. ¿La chica solitaria o la guerrera despiadada, cuál es la verdadera Sinon, me pregunto? Echando un último vistazo a la forma pequeña pero fuerte de los francotiradores, Kirito se volvió hacia uno de los pasillos y comenzó a dirigirse hacia la plataforma Warp. No quería considerar la posibilidad, pero su absoluta confianza en llegar a la final y la intención asesina liberada durante ese único momento persistieron en su mente. De pie sobre el dispositivo hexagonal, desconectó el anuncio que decía que los partidos estaban a punto de comenzar. No, este tipo de pensamiento no me llevará a ninguna parte, cuando nos enfrentemos en la batalla, entonces nos veremos a nosotros mismos. Encontraría de Deagun y encontraría las respuestas a la pregunta que lo había llevado aquí, sin importar qué. De pie dentro de la plataforma hexagonal, Kirito se vio a sí mismo en medio de un patio en ruinas. Grandes pilares lo rodeaban, algunos completamente destruidos y esparcidos por el área, otros aún se erguían con orgullo a pesar del daño que habían sufrido. El sol se estaba poniendo en el horizonte dando a las paredes de roca del templo en ruinas que se alzaba ante él un tinte carmesí.
Un viento helado aullaba entre las ruinas y soplaba la hierba marchita que crecía entre los pilares caídos. Letras carmesí aparecieron ante él. Kirito vs Uemaru. Tiempo de preparación. Quedan 57 segundos. Ubicación. El monasterio olvidado. Equipando tanto su Photon Sword como su 5-7 and Gun, Kirito esperó a que el temporizador llegara a 0. Tomando una respiración profunda, Kirito cerró los ojos, leyéndose a sí mismo para la batalla que se avecinaba. Es hora de ver si una espada puede triunfar en un mundo de armas. Pensó mientras agarraba su arma elegida y la sostenía a su lado. En el momento en que el temporizador llegó a 0, la plataforma hexagonal en la que se encontraba desapareció y se lanzó hacia la cubierta proporcionada por uno de los pilares caídos. Decidiendo cómo proceder, Kirito se quedó allí, forzando sus sentidos para encontrar a su enemigo. Una fuerte ráfaga de viento sopló a través del área, balanceando los pastizales marchitos a su paso, el susurro de los tallos de hierba chocando entre sí ahogando todos los demás ruidos. Sintiendo un escalofrío en la parte posterior de su cuello, Kirito saltó hacia adelante rodando por el suelo para minimizar el área objetivo y evitando la lluvia de balas que golpearon el área en la que había estado parado hace un momento. Silenciosamente de pie, una figura apareció de la hierba. Su ropa tenía un patrón aerodinámico que se mezclaba con los pastizales circundantes y en su cabeza había un casco con hierba falsa que solo aumentaba el efecto de camuflaje de su ropa. Así que esa es la razón del tiempo de preparación de 60 segundos, Kirito pensó mientras activaba su espada, con los ojos fijos en el rifle de asalto del oponente. Corriendo hacia adelante, Kirito esquivó las líneas de predicción de balas rojas que aparecían ante él evitando el fuego del enemigo. Pero cuando trató de acortar la distancia entre ellos, el número de líneas rojas aumentó exponencialmente, lo que lo obligó a saltar hacia el área con menos líneas. Pero incluso con su salto, una bala lo golpeó en la pierna, reduciendo su salud en un 10%. Corriendo hacia el suelo, sucedió lo mismo nuevamente, todos los caminos hacia su oponente estaban llenos de líneas rojas y cuanto más cerca de él, más líneas había. Haciendo un salto mortal hacia un pilar derrumbado, Kirito maldijo internamente mientras recordaba el intento de Sinon de advertirle sobre el fuego automático. Incluso con toda su agilidad y reflejos, ya había sido golpeado 3 veces, reduciendo su salud a un poco más del 70%. Decidiendo tratar de ver si la pistola podía igualar las probabilidades un poco, Kirito la sacó de la funda, pero antes de que pudiera apuntar, Uemaru desató una andanada de proyectiles hacia el pilar, obligándolo a rodar fuera del camino y dejarse caer detrás de él. Para esquivar las balas. La lluvia de balas siguió cayendo sobre el pilar, atrapando a Kirito detrás de la piedra mientras intentaba desesperadamente encontrar una salida a la situación en la que se encontraba. Esto es definitivamente diferente a ese revólver. Pensó mientras se maldecía por no escuchar realmente la explicación de Sinon sobre las armas automáticas. Simplemente no había forma de esquivar todas las balas, y aunque podía moverse lo suficientemente rápido para evitar la gran mayoría, las pocas que todavía lo alcanzarían serían más que suficientes para derribarlo. Tiene que haber una forma de defenderse de ellos. Pero no tengo escudo y mi chaleco antibalas no es lo suficientemente resistente para esto. Pensó, maldiciendo por lo bajo cuando una bala lo golpeó en el brazo mientras fragmentos de roca volaban a su alrededor. Si esto fuera Sao, pararía o usaría otra habilidad de defensa con armas. Se detuvo mientras miraba la espada de fotones con una mirada pensativa. Podía esquivar la mayoría de las balas, pero no todas. Si pudiera bloquear las balas restantes que lo golpearían y alcanzarían el objetivo, ganaría, y esto era un sable de luz. Podía predecir dónde golpearían las balas. Solo sería cuestión de golpearlos antes de que pudieran golpearlo. Los disparos se habían detenido, lo que indica que Uemaru probablemente estaba tratando de flanquearlo para golpear alrededor de la cubierta del pilar caído. Con una respiración profunda y sabiendo exactamente lo que Asuna diría sobre su plan, Kirito activó su espada y cerró los ojos. Forzando sus sentidos, separó todos los sonidos individuales a su alrededor, buscando anomalías que indicaran la ubicación de su oponente. Era una habilidad del sistema externo que había aprendido en Sao y le había servido bien en innumerables batallas. Concentrándose, escuchó el aullido del viento y el susurro de la hierba. Profundizando más lo encontró, pequeños sonidos que rompieron el patrón, pasos cautelosos que venían de su derecha. «Hagámoslo», gritó, abriendo los ojos y corriendo directamente hacia su oponente a toda velocidad.
Tomado por sorpresa por la acción repentina, Uemaru tardó medio segundo en arrodillarse y asumir una posición de disparo, lo que le permitió a Kirito cerrar la mitad de la distancia antes de comenzar a abrir fuego. Una vez más, las innumerables líneas rojas aparecieron en la visión de Kirito, no había dónde esconderse, todos los caminos tenían al menos un par de balas bloqueándolos. Girando hacia la izquierda, Kirito cayó cerca del suelo en un camino que tenía solo 5 líneas, 3 en su torso y 2 en su cabeza. Al notar que 2 de las líneas en su torso eran más gruesas que las otras, se dio cuenta de que probablemente golpearían primero. El grosor de las líneas era una diferencia de tiempo que mostraba el orden en que golpearían. Kirito podía sentir la adrenalina en su sistema, la emoción de una batalla PvP acelerando sus sentidos. A su alrededor, el mundo pareció ralentizarse mientras su conciencia se aceleraba con un sentimiento casi olvidado. Moviendo su Photon Sword, Kirito la colocó para pararse en el camino de las balas. La boca del rifle de asalto brilló, las balas volaron hacia él antes de ser bloqueadas por la Photon Sword. Con un sonido eléctrico, las 2 primeras balas fueron destruidas por la espada colocada en su camino, antes de que él la moviera con una velocidad cegadora y bloqueara las 3 balas restantes con una precisión milimétrica. Incluso a esta distancia, Kirito pudo ver los ojos de Uemaru agrandarse con incredulidad mientras vaciaba todo el cargador del rifle hacia la veloz forma de Kirito. Centrándose, Kirito ignoró las balas que no lo alcanzarían, esquivando y agitando entre las líneas mientras derribaba aquellas que no podía esquivar, forzando todos sus sentidos al máximo y con un último salto superó la ola de balas y una y otra vez. La forma incrédula de sus oponentes. De ninguna manera. Uemaru gritó en estado de shock incluso mientras intentaba recargar su arma. Agarrando la pistola con su mano izquierda, Kirito desató 5 balas contra su enemigo para ganar el tiempo que necesitaba para acercarse. Uemaru esquivó 3 de las balas mientras que las otras 2 lo golpearon drenando sus puntos de salud, pero la acción lo hizo dudar por una fracción de segundo en la acción de recargar su arma y para Kirito, eso fue suficiente. Se giró y se lanzó por los aires, todo el impulso ganado durante la loca carrera entre las balas se transfirió a una estocada hacia adelante, con la espada lista para atacar. Con un golpe final, perforó el pecho de Uemaru para darle un golpe crítico, en una réplica perfecta de Sword Skill Vorpal Strike. La conmoción total fue clara en el rostro de Uemaru en el momento antes de que su avatar se rompiera en innumerables polígonos. Los ojos sorprendidos miraron al pequeño guerrero que lo había derrotado con una espada en un mundo de armas. De pie en el área de espera después de apenas lograr arrebatarle una victoria a la aparente derrota, Kirito no pudo evitar mirar exhausto. Mientras que su pequeña táctica de bloquear las balas con su espada había valido la pena al final, el acto fue mucho más agotador de lo que había previsto. Con el fin de esquivar y bloquear la tormenta de balas enviadas en su dirección mientras simultáneamente cargaba contra su oponente, todos sus sentidos habían estado trabajando a toda marcha. Y aunque el resultado hablaba por sí mismo, había tomado una gran parte de su energía. Y todavía tengo que pasar por 4 rondas más de estas. Pensó con una mueca, sabiendo que literalmente se estrellaría contra su cama una vez que regresara a casa. Mirando a su alrededor, Kirito vio que las pantallas ahora mostraban todas las batallas que ocurrían en ruinas y bosques, ciudades y desiertos. Mientras la multitud de jugadores luchan entre sí con una gran variedad de armas, desde ametralladoras hasta pistolas, rifles y granadas. Al darse cuenta de que Sinon no estaba en la sala de espera, Kirito comenzó a escanear las batallas buscándola, concentrándose en cualquier escena que mostrara cabello azul. ¿Estás ahí solo? Una voz profunda, ronca y metálica preguntó justo detrás de él. Sorprendido por la cercanía de la voz, Kirito se dio la vuelta mientras instintivamente daba un paso atrás. Sorprendido, Kirito no pudo evitar pensar que estaba mirando a un fantasma. Con una capucha negra, que forjaba sus rasgos en la oscuridad, con solo 2 espeluznantes orbes de caña que aparecían desde sus profundidades y un andrajoso manto gris oscuro que cubría su cuerpo, la figura se parecía mucho a una de las turbas fantasmas que se encontraron en el piso 65. De Aincrad. Recordando las feroces batallas que había soportado contra los aterradores monstruos de alto nivel de ese piso y los numerosos jugadores que perecieron allí, Kirito tuvo que luchar contra sus instintos que le gritaban que tomara su espada y atacara. ¿Real y qué quieres decir con eso? ¿Quién eres? Preguntó con cautela, notando que el brillo rojo se reflejaba en la lente de un casco integral que tenía la forma de una calavera sonriente.
En lugar de responder, el jugador dio un paso adelante en silencio, deteniéndose a solo 20 centímetros de la cara de Kirito. Lo vi, el fósforo. Una espada, la usaste. Dijo con su voz profunda y metálica de una manera extrañamente interrumpida. Eso no va en contra de las reglas, ¿verdad? Respondió nervioso sintiendo que los latidos de su corazón aumentaban. Inclinándose aún más cerca de su rostro, el jugador preguntó con una voz aún más profunda, en un tono tan suave que Kirito tuvo que esforzarse para escucharlo a pesar de la distancia casi inexistente entre ellos. Déjame, te pregunto de nuevo. ¿Eres tú, el verdadero? Lo conozco. Kirito pensó con los ojos muy abiertos mientras estaba parado allí arraigado por la conmoción. Tratando desesperadamente de recordar dónde había conocido a este jugador y por qué este reconocimiento se mezcló con temor, observó cómo su manto se balanceaba hacia un lado mientras levantaba un andrajoso guante de cuero mientras manipulaba su menú. Apareció una ventana con los enfrentamientos para el grupo F y su dedo delgado como un hueso señaló hacia un nombre, Kirito. Este nombre. Esa habilidad con la espada, ¿eres real? El reconocimiento golpeó a Kirito como un rayo en su corazón. Había conocido a este jugador antes, era un sobreviviente de Sao como él y se habían conocido e incluso hablado dentro del juego de la muerte. No, no puede ser. Cálmate, no puede ser. Kirito pensó desesperadamente, su rostro blanco como la tiza. Pero cuando el manto se abrió para recibir el largo y delgado brazo entre sus pliegues, Kirito vio un atisbo de su piel blanca, justo por encima del guante. En él había un pequeño tatuaje, que no excedía los 5 centímetros de largo, un ataúd de estilo occidental con la tapa ligeramente abierta, un rostro misterioso dibujado sobre su tapa y un brazo esquelético que se agitaba desde sus profundidades. Los recuerdos pasaron rápidamente por su mente mientras permanecía allí, incapaz de moverse, recuerdos de muerte y masacre, traición y desesperación. Porque en ese vistazo había visto la marca del único gremio rojo en Sao, la marca del gremio asesino, la Ugin Coffin. ¿Tú, no sabes, qué estoy preguntando? Sacudiendo cuidadosamente la cabeza, Kirito agradeció el hecho de que en la poca iluminación de la habitación su apariencia blanca y conmocionada no se notara de inmediato. La mirada del jugador pareció intensificarse por un momento antes de darse la vuelta, su manto ondeando a su alrededor. No importa. Si tu nombre es falso, o si eres real. Dijo mientras el sentimiento inorgánico de su voz parecía intensificarse. Un día, te mataré. Cuando el jugador cubierto se fue en silencio como un fantasma y luego desapareció de repente, y se quedó allí, sintiendo como si todo hubiera cambiado debido a ese breve vistazo, Kirito supo que el jugador no estaba hablando de matar en el juego. Con su cuerpo balanceándose en su lugar, Kirito colapsó en el banco de caja más cercano. Acurrucando sus delgadas piernas contra su torso y cerrando los ojos, luchó contra los recuerdos que amenazaban con abrumarlo. De todas las tragedias, de todas las muertes y destrucción sin sentido que habían plagado a Sao, una estaba muy por encima del resto. La Ugin Coffin, el gremio asesino la Ugin Coffin. En ese mundo, donde la vida de uno estaba ligada a la presencia siempre constante de su barra de salud, había una regla tácita, una regla que había sido respetada incluso por los jugadores naranjas que recurrían a robar a otros jugadores. Nunca dejar la barra de salud de un jugador por debajo de 0. En un mundo en el que violar esa regla resultaría en la muerte de otro, nadie pensó siquiera en romperla. Es decir, hasta que apareció, un jugador carismático de aspecto exótico, hablante fluido de inglés, español y japonés y un hábil usuario de la daga. Un hombre que convirtió a un grupo de jugadores completamente ordinarios en un gremio de asesinos fríos, despiadados y organizados. Y así, en la víspera de Año Nuevo de su primer año atrapado en Sao, Po había guiado a aquellos que habían caído en su carisma e ideales enfermizos y masacrado a una fiesta que había estado celebrando el Año Nuevo fuera de una zona segura. Eso marcaría el comienzo de su reinado de terror, un reinado que duró meses antes de ser finalmente derribado por las espadas de los Clearers. Pero incluso en la derrota de alguna manera había logrado la victoria, ya que había logrado su propósito de desatar las inhibiciones de los jugadores de su estúpida moral. Porque la Ugin Coffin se negó a rendirse, incluso cuando estaba claramente superado. Y mientras los Clearers buscaban encarcelarlos, no estaban tan limitados.
Y así, a medida que la batalla se prolongó y las pérdidas ocurrieron en el lado de los Clearers, amigos que habían estado juntos después de soportar los innumerables peligros de Aincrad derribados sin piedad por las espadas del gremio rojo, la inhibición de los Clearers se perdió ante el dolor, la ira y el deseo puro por supervivencia. Después de la batalla infernal, de los 50 Clearers que habían participado, 11 habían caído, y en medio de sus oponentes, de los más de 30 miembros del gremio rojo solo quedaban 12, atrapados y luego encerrados en la prisión del Dark Iron Palace en el primer piso. Mientras que el propio Po había desaparecido sin dejar rastro. Y Kirito recordó haber hablado con uno de los prisioneros, un miembro de alto rango de la Ugin Coffin que hablaba de la misma manera vacilante que el jugador encapuchado. Entonces, ¿por qué no puedo recordar su nombre? Pensó Kirito mientras luchaba contra las olas de náuseas que amenazaban con engullirlo. Sabiendo que con ese conocimiento Kikouka podría encontrar el nombre real del jugador y arrestarlo. Pero incluso mientras se hacía esa pregunta, sabía por qué no podía recordarla, porque era la misma razón por la que no podía recordar los rostros de los dos jugadores que habían caído bajo su espada ese fatídico día. Su mente se negaba a recordar, se negaba a detenerse en las acciones de ese día para evitar que el dolor y la culpa por terminar con sus vidas lo abrumaran. Incluso si hubiera sido para salvar su propia vida, el hecho era que los había matado. Ese jugador era de Agun, estaba seguro de ello, pero ahora, siendo perseguido por los fantasmas de su pasado y el arrepentimiento de sus acciones, esa certeza parecía tan sin sentido. Luchando contra los escalofríos que recorrían su cuerpo, Kirito no pudo evitar preguntarse si debajo de esa capa no estaba el rostro de alguien a quien había matado. Caminando de regreso a la sala de espera, Sinon vio una figura pequeña y familiar, vestida de negro, acurrucada en una esquina. Así que tienes algo de habilidad después de todo, pensó, preguntándose cómo había ganado usando una elección de arma tan inusual mientras se movía hacia él. Ahora que había tenido tiempo para calmarse, una situación que se vio favorecida en gran medida por el acto de volar a su oponente hasta el olvido, podía admitir que había reaccionado de forma exagerada. La situación había sido solo un malentendido masivo, causado por circunstancias muy desafortunadas. En ningún momento había intentado engañarla y por eso estaba dispuesta a dejar pasar el incidente. Por supuesto, eso no significa que no te volaré la cabeza en la final. Pensó con una sonrisa feroz mientras golpeaba a Kirito en el hombro para llamar su atención. El movimiento repentino y la mirada de sorpresa que la simple acción había causado la hizo detenerse, permitiéndole ver realmente a Kirito. Su cara estaba blanca como un fantasma, sus manos temblaban ligeramente y sus ojos estaban dilatados. Parecía como si acabara de ver la muerte misma. ¿Estás bien?, dijo mirando más de cerca al extraño jugador con el que se había hecho amiga antes del torneo. ¿Tu partido estuvo cerca? Pero regresaste incluso antes que yo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras sabía que ese no era el caso, algo más estaba en marcha. Ay no, no es nada. Dijo con una sonrisa tan falsa que Sinon se preguntó si alguien lo creería. Vamos, muestra algo de esa confianza de antes. Si ya eres así de incómodo después de una sola pelea, no llegarás a la final. Dijo tratando de provocar una reacción en él, para sacar el fuego que había visto mientras esquivaba las balas antes. No te perdonaré si dejas que alguien más te derrote. Con eso ella levantó su puño, golpeándolo juguetonamente en el hombro. Pero para su sorpresa, sus pequeñas manos se lanzaron hacia adelante, agarrando su mano y sosteniéndola con fuerza cerca de su cuerpo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó alarmada, tratando de retirar su mano contra el agarre de hierro de Kirito. Pero al volver a mirar vio que él estaba temblando, aferrándose a su mano como si fuera un salvavidas. ¿Y qué haces?, susurró tratando de entender lo que estaba pasando. Sus manos estaban frías como el hielo, pero aún así ella permaneció inmóvil mientras la invadía una fuerte sensación de déjà vu. Su expresión asustada y sus ojos angustiados, los había visto antes. Los había visto en la imagen de una joven que le devolvía la mirada desde el espejo, haciéndose una sola pregunta. ¿Por qué? E incluso aunque no había dicho una sola palabra, Sinon sabía. Estaba atrapado, al igual que ella misma, en una oscuridad que lo abarcaba todo. ¿Qué pasó? Quería preguntar, pero la señal para los siguientes partidos ya estaba hecha. Y sin una palabra, Kirito lo había soltado, caminando hacia su pareja, sus sentimientos escondidos detrás de una máscara de hielo.
Dejando que su mano cayera a su lado, Shino observó su forma partir antes de dirigirse hacia su propio partido, una extraña sensación de calor en su mano a pesar de la frialdad. Esperando al lado del corredor que conducía a las almohadillas de transposición, Sinon se preparó para su combate final. Había llegado a la final, abriéndose camino a través de sus oponentes y ahora estaba allí esperando a su último oponente. Se había sorprendido cuando, a pesar del estado en el que se encontraba, Kirito había ganado partido tras partido. Usando nada más que velocidad y reflejos, se había abierto camino a través de sus partidos. Luchando de una manera que nadie había visto antes, usó su espada para desviar las balas mientras cargaba contra sus enemigos a velocidades imposibles. Sus acusaciones fueron feroces, resueltas e incluso ligeramente suicidas. Pero incluso frente al fuego completamente automático, había seguido adelante, bloqueando golpes letales mientras ignoraba todo lo demás hasta que pudo alcanzar a su oponente y cortarlo. Preguntándose cómo contrarrestar ese estilo de lucha, la mente de Sinon se centró en cómo había estado actuando Kirito. La sonrisa curiosa y la expresión serena que había mostrado cuando habían estado de compras. La mirada herida y los ojos acosados que habían aparecido después de su primer partido. Y los ojos resueltos y la máscara inexpresiva que lo había acompañado durante los partidos restantes. Al final, ¿cuál es el verdadero Kirito? Sinon misma no estaba segura de por qué importaba, pero el breve vistazo que había visto en ese único momento, cuando todas sus defensas parecían estar ausentes, resonó en ella. Un sentimiento que nunca había esperado sentir había aparecido, simpatía. Él era como ella, y nunca había pensado que eso fuera posible. No lo había visto desde el primer partido, y esa era la razón por la que estaba parada allí esperándolo en lugar de haber entrado ya en el Warp Pad. Quería hablar con el misterio que era Kirito antes de que se enfrentaran en la batalla. Mirando hacia la entrada del corredor, lo vio e inmediatamente frunció el ceño ante la vista. Los hombros caídos y la cabeza gacha mientras se acercaba lentamente. Su rostro se trabó en una expresión de dolor que Sinon pudo resumir con una palabra: derrota. Terminemos con esto. Dijo con un tono de voz ausente, la mirada distante mientras ni siquiera miraba en su dirección. ¿Qué? Sinon lloró con incredulidad. Mi objetivo era entrar en el torneo de mañana. Ya no hay razón para luchar. Este despido casual de su batalla, de su objetivo, la enfureció más allá de lo creíble. No hay razón para pelear. Ella gritó, agarrando su camisa y empujándolo contra la pared. No me fuerces tus valores. Esto puede ser solo una coincidencia de realidad virtual para ti, pero para mí tiene significado, dijo mientras su voz se quebraba, sus últimas palabras fueron poco más que un susurro. Una mirada extraña apareció en los ojos de Kirito mientras miraba a su captor. Una pequeña y frágil sonrisa surgió cuando se llevó una mano a la cara. Es decir, sí, ¿cómo podría yo? Una cosa tan simple, sus palabras apenas audibles mientras hablaba para sí mismo, con los ojos cerrados por el recuerdo. Lo siento, Sinon, aunque es solo un juego, no dar todo de mí, simplemente rendirme, vivir en este mundo no es una opción. Dijo, su voz firme, ojos resueltos. Y pensar que olvidaría tal cosa y sacudiendo la cabeza, la miró a los ojos. Sinon, ¿tendrás una pelea conmigo? Preguntó con una sonrisa, la cabeza en alto. Sonriendo amablemente, Sinon simplemente se dio la vuelta y entró en el Warp Pad. Mirando a su alrededor, Sinon se vio a sí misma en una gran carretera destruida que se extendía en una sola línea en la distancia. Los autos rotos cubrían el paisaje en medio del terreno irregular. Un viento frío aulló a través de los vehículos abandonados mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, iluminando la carretera con un resplandor carmesí antes de que la oscuridad volviera a reinar. La carretera intercontinental, el campo le daría una clara ventaja, evitando cualquier posibilidad de flanquear su posición. Incluso con toda la protección proporcionada por los coches y camiones destrozados, no habría manera de acercarse a ella sin ser visto en línea recta. Muéstrame tu poder, Kirito, muéstrame quién eres realmente, pensó mientras esperaba que el temporizador llegara a cero. Nunca antes había conocido a alguien que pudiera entender su oscuridad, pero con él lo sabía. No solo lo entendía, sino que podía simpatizar con él porque él mismo tenía oscuridad dentro de él. Sabía que podía ser esta, la batalla que había estado buscando todo el tiempo, una batalla para demostrar su fuerza y erradicar su debilidad.
En el momento en que el cronómetro llegó a 0, corrió hacia un gran autobús turístico que estaba situado en medio de la carretera. Subiendo rápidamente a su segundo nivel, se colocó boca abajo en el centro del piso. Hécate señaló a través de la ventana panorámica dándole una vista perfecta de la carretera. La ventana ocultaría la reelección que el sol provocaría en su visor, y desde esa posición no habría manera de acercarse a ella sin ser detectado. Mirando a través de su visor, se armó de valor para la batalla que se avecinaba. Soy hielo. Soy una máquina hecha de hielo frío. Pensó mientras atraía la frialdad de Hécate hasta su centro. Cuando lo vio, frunció el ceño confundida. Caminando tranquilamente hacia ella, se acercó sin siquiera tratar de ponerse a cubierto. Una punzada de ira cruzó su rostro, pensando que había abandonado sus palabras anteriores. La ira duró hasta que vio sus ojos. Había resolución allí, feroz e implacable. Había fuerza en su mirada. Sinon sonrió, no sabía lo que estaba planeando, pero ya no había derrota en su mirada. Calmando su aliento, vio como el círculo de predicción de balas comenzaba a encogerse y crecer en su visión. Una, dos veces, cuando el círculo se encogió por tercera vez y se alineó con su pierna izquierda, ella apretó el gatillo. Ella sabía que él estaría esperando un golpe en el torso y también lo protegería, pero un arma del calibre de Hécate tendría poder más que suficiente para matarlo incluso en un área no fatal como la pierna debido al daño del impacto. Un estruendoso rugido llenó la carretera cuando Hécate liberó todo su poder en una tormenta de fuego. Deate en una forma cristalizada voló hacia adelante cuando la bala atravesó fácilmente la barrera del sonido en su camino hacia el pequeño cuerpo de Kirito. Como guiado por algo que solo él podía ver, Kirito fijó su mirada en su escondite, la espada cobrando vida a su lado. Con una velocidad antinatural, la hoja avanzó, golpeando la bala de 12,7 milímetros que se dirigía hacia él cuando dio un paso atrás para compensar la fuerza detrás de la explosión. La mirada de Sinon se amplió ante la hazaña imposible, antes de que la comprensión llenara sus rasgos. El acercamiento lento de Kirito desde el medio de la carretera le permitió determinar sus escondites más probables y la distancia le permitió usar su velocidad y reflejos para predecir el camino de la bala en el momento intermedio después de que el destello de la bala se disparó y la bala alcanzó a él. ¿Qué clase de reflejos tienes?, pensó con asombro mientras recargaba a Hécate para el próximo asalto. Recuperándose, Kirito se lanzó hacia adelante en una carga frenética hacia su posición, sin apartar los ojos del objetivo. Disparando una vez más, Sinon vio cómo Kirito saltaba hacia un lado, esquivando la bala antes de patear un auto y volver a impulsarse hacia el camino sin perder nada de su impulso. Incluso mientras recargaba, Sinon sabía que tenía que cambiar de estrategia. Con la línea de predicción de la bala ayudándolo, tendría que esperar hasta que él estuviera justo a su lado para que la velocidad de la bala de Hécate y la falta de tiempo transcurrieran entre la línea y la bala al acercarse. Cuartos podría compensar su tiempo de reacción. Armándose de valor, Sinon se puso en cuclillas, con una rodilla en el suelo y la otra actuando como soporte para sus brazos. Mientras observaba a Kirito acercándose rápidamente, supo que solo tendría una oportunidad. Si disparaba demasiado pronto él la evadiría, si disparaba demasiado tarde la alcanzaría. Para ganar, tendría que disparar en el momento exacto antes de que él pudiera derribarla. Sacando su pistola, Kirito disparó 5 tiros contra su forma de espera antes de saltar hacia el autobús, cerrando la distancia entre ellos. Armándose de valor, Sinon ignoró las balas que sabía que eran una distracción, incluso cuando perforaron su carne y redujeron su salud a más de la mitad, su objetivo permaneció fiel e inquebrantable. En el momento en que la forma de salto de Kirito llenó la vista de su alcance, ella disparó, liberando el poder de Hécate cuando la bala rompió fácilmente la barrera del sonido. Girando en el aire, Kirito giró alrededor de su propio centro de gravedad, evitando la bala por menos de una pulgada. Alcanzando el segundo nivel del autobús, se lanzó hacia adelante, presionando su hoja contra la garganta de Sinon antes de que pudiera reaccionar y agarrar su MP7. El mundo se detuvo. El aullido del viento y la débil vibración de la espada eran los únicos ruidos mientras se paraban allí mirándose el uno al otro. ¿Cómo predijiste el objetivo de mi última bala?, Sinon preguntó mientras se ponía de pie, ignorando la hoja presionada contra su cuello. Incluso a través de la mira, pude ver tu ojo, le explicó a su sorprendido oponente. Línea de visión, predijo la trayectoria de la bala desde mi línea de visión. Pensar que tienes tanta fuerza.
Pero al mismo tiempo pensó que el recuerdo de sus manos frías vino a su mente. Eres tan fuerte. ¿De qué tienes miedo? Ella vio el destello de dolor que sus palabras habían causado, su respuesta sonaba como si estuviera soportando un recuerdo lejano. Esto no es fuerza, solo habilidad. Sacudiendo la cabeza en negación ante sus palabras, Sinon dio un paso adelante ignorando la cuchilla que presionaba contra su carne. Mentiras. Si solo fuera técnica, no sería posible cortar la bala de Hécate. ¿Cómo te volviste tan fuerte? ¿Cómo puedo ser yo? Entonces déjame preguntarte. Intervino Kirito, interrumpiendo con una voz baja pero fuerte. Si la bala de ese arma realmente matara a tu oponente, y si no dispararas, tú mismo o alguien querido para ti moriría. Aprietarías el gatillo. La fuerza de la pregunta hizo que Sinon retrocediera un paso mientras se preguntaba si él también sabía su secreto. Pero al mirar sus ojos atormentados que estaban perdidos en el recuerdo, supo que ese no era el caso. Su pregunta se basaba en su propio pasado, no en el de ella. Ya no puedo hacer eso. Yo, corté a 2, no, a 3 personas en ese momento, y ni siquiera sé sus nombres, cerré los ojos y lo olvidé, fingiendo que nunca pasó nada. Su tono de dolor le dijo a Sinon que estaba diciendo la verdad, demostrándole que sus conjeturas habían sido correctas. Al igual que ella, su pasado estaba perdido en la oscuridad y la sangre. Y recordó su forma asustada en la sala de espera. Algo sucedió, algo que hizo que la oscuridad enterrada se desbordara a la superficie. Y entonces el momento se rompió cuando su habitual sonrisa despreocupada volvió a su rostro. ¿Te rendirás? No quiero cortar a una chica tan linda. Dijo en un tono burlón. Conteniendo su ira por su tono descarado, Sinon lo miró desafiante a los ojos. Será mejor que no mueras mañana hasta que te encuentre, porque te estoy metiendo una bala en la cabeza. Tomando una respiración profunda, permitió que la tensión que se había estado acumulando dentro de ella se dispersara. Renunció. La tercera final de clasificación de Bullet of Bullets del grupo F había terminado.